Actuar como si nada te molestara no significa ignorar lo que sientes. No se trata de reprimir tu dolor, ni de fingir una sonrisa cuando por dentro estás a punto de quebrarte. Se trata de convertirte en alguien tan poderoso, tan firme en su propósito, que ninguna circunstancia externa pueda controlar tu mundo interno. Porque la verdadera fortaleza no se nota cuando todo va bien, sino cuando el caos te rodea y tú caminas en silencio, con la mirada fija, con una convicción que no necesita explicaciones. Piénsalo. ¿Cuántas veces has permitido que el comentario de alguien te saque de tu centro? ¿Cuántas veces has entregado tu paz a cambio de una reacción? Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla. ¿Crees que nadie lo ridiculizó? ¿Que no fue señalado, burlado, desacreditado? Pero no reaccionó como un niño herido. Actuó como si nada lo tocara, porque dentro de él ya había luz, mucho antes de que existiera la bombilla. Eso es actuar como si nada te molestara. No es arrogancia. Es certeza. Certeza de quién eres. Certeza de por qué haces lo que haces. Certeza de que no necesitas la validación del mundo para seguir creando tu imperio interno. La mayoría de las personas caminan por la vida como hojas al viento, reaccionando a todo lo que las toca. Una crítica, una mala mirada, un mal día. Pero tú no estás aquí para reaccionar, estás aquí para liderar. Y el primer liderazgo que necesitas conquistar es el de tu propia mente. Napoleon Hill lo dijo: el hombre que puede controlarse a sí mismo puede conquistar cualquier cosa. Y eso empieza en lo más pequeño, en cómo respondes cuando las cosas no salen como esperas, en cómo mantienes tu compostura cuando alguien quiere sacarte de quicio, en cómo eliges actuar como si nada te afectara, no porque no te afecte, sino porque has decidido que nada externo va a definir tu estado interior. Cuando aprendes a dominar tu reacción, comienzas a dominar tu realidad. Y la verdad es que el 99% de las personas nunca lo logran. Viven atrapadas en el juego emocional de otros, esclavas de las circunstancias, adictas al drama, necesitadas de aprobación. Pero tú no puedes permitirte ese lujo, porque tú has elegido ser libre. Y ser libre no es gritarle al mundo que no te importa. Es caminar con tal integridad que el mundo ya no tiene poder sobre ti. Observa a los grandes. Lincoln perdió más elecciones de las que ganó. Fue humillado, desacreditado, incluso traicionado por quienes decían estar de su lado. Pero nunca lo verás reaccionando con ira, ni derrumbándose ante la crítica. ¿Por qué? Porque su misión era más grande que su ego. Su propósito era más profundo que su dolor. Y tú necesitas eso. Un propósito tan claro, tan fuerte, que no te permita caer en la trampa de la ofensa. Porque cada vez que reaccionas con ira, cedes el control. Cada vez que respondes con queja, pierdes el foco. Y cada vez que permites que alguien te saque de tu centro, has olvidado quién eres. La mente humana es un campo de batalla. Y si no la gobiernas tú, la gobernará el miedo, el resentimiento, la inseguridad, o incluso la opinión de alguien que no paga tus cuentas, ni camina en tus zapatos. Pero tú no naciste para vivir en reacción. Naciste para construir, para elevarte, para inspirar con tu ejemplo, no con tus palabras vacías. Aprende a actuar como si nada te molestara, no para fingir fortaleza, sino para crearla, porque cada vez que eliges el silencio en lugar del enojo, tu carácter se fortalece. Cada vez que eliges avanzar en lugar de defenderte, tu alma se expande. Y cada vez que decides no bajar tu energía al nivel de quien intenta provocarte, te conviertes en alguien inquebrantable. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana, es una práctica, una disciplina, una batalla interna que solo tú puedes ganar. Hay quienes dicen: yo no puedo evitarlo, así soy. Mentira, eres como eliges ser, momento a momento. Y la mejor versión de ti está del otro lado de esa reacción impulsiva que repites sin pensar. La mejor versión de ti aparece cuando eliges conscientemente responder con poder, en vez de reaccionar con debilidad. No estás aquí para sobrevivir emocionalmente. Estás aquí para crear una mente tan estable que ni los vientos más violentos puedan derrumbarte. Porque cuando tu mente es firme, tus decisiones lo son. Y cuando tus decisiones son claras, tu vida toma dirección. Ese es el secreto. No es fingir que todo está bien. Es desarrollar un estado interno tan elevado que no necesitas que lo esté. ¿Te incomoda algo? ¿Te irrita alguien imperfecto? Esa es tu oportunidad. Tu maestro no es la persona que te grita. Tu maestro es tu reacción a ese grito. Tu crecimiento está escondido en esos momentos en que todo dentro de ti quiere responder. Y tú eliges elevarte. Quieres atraer éxito,
quieres abundancia, quieres que las personas te respeten, te sigan, te admiren, entonces conviértete en alguien digno de eso. Y ese alguien no se construye con más títulos, ni con más palabras bonitas. Se construye en el silencio, en la disciplina, en la capacidad de mantener la visión. Incluso cuando todo afuera intenta distraerte. Mira, a Disney fue despedido por falta de imaginación. A Ford lo llamaron loco por pensar que los autos podrían reemplazar a los caballos. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Actuaron como si nada los tocara. Siguieron construyendo. No respondieron a la crítica. Respondieron con resultados. Y tú puedes hacer lo mismo. Pero necesitas una cosa: claridad. La claridad no es saber exactamente qué pasará mañana. Es tener una visión tan poderosa, tan bien definida, que incluso cuando el camino se desmorone bajo tus pies, tú sigues caminando, porque sabes a dónde vas. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, ni por falta de recursos. Fracasan porque no saben lo que quieren. Caminan sin dirección. Cambian de rumbo al primer obstáculo y justifican su mediocridad con frases como "no era para mí" o "no tuve suerte". Pero tú no estás aquí para vivir por accidente. Estás aquí para vivir con intención, para tener una visión, y no cualquier visión. Una que te haga levantarte a las 5 de la mañana con fuego en el pecho. Una que te haga decir no a todo lo que no te construye. Una que transforme tu dolor en impulso y tu historia en legado. Eso es claridad. Saber qué quieres, por qué lo quieres, y para quién estás dispuesto a ser inquebrantable. Cuando Walt Disney imaginó Disneyland, ni siquiera tenía dinero para alimentar bien a su familia. Caminaba con sus ideas por los estudios, tratando de convencer a personas que lo miraban con burla. Pero su claridad era tan intensa, tan brillante, que cada vez que alguien le cerraba una puerta, él veía otra abrirse. Y eso no es un don mágico, es una decisión interna. Una que tú puedes tomar ahora mismo. Porque cuando tienes visión, los obstáculos no desaparecen, pero pierden poder. Las críticas no se van, pero dejan de doler. Los fracasos no se evitan, pero ya no te detienen. La claridad te convierte en un imán para las decisiones correctas, para las personas correctas, y para las oportunidades que vibran en la misma frecuencia que tu propósito. Pero no basta con tener visión. La visión sin disciplina es solo una fantasía bonita. Y el mundo está lleno de soñadores que nunca hicieron nada, porque nunca se comprometieron con su disciplina. Esa palabra que muchos evitan porque suena dura, incómoda, aburrida, pero la disciplina es el puente entre lo que sueñas y lo que logras. Y si no la cruzas, jamás verás el otro lado. No necesitas motivación para levantarte cada día. La motivación viene y va. Lo que necesitas es disciplina. El músculo invisible que construye imperios, la fuerza silenciosa que te hace hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas. Henry Ford no construyó su legado porque tenía más energía que los demás. Lo hizo porque entendía que cada día que actuaba sin disciplina, le regalaba ventaja a su competencia. Y tú necesitas entender eso también. Cada excusa, cada mañana empiezo, cada vez que estoy cansado, es una cuerda más que te ata a la versión mediocre de ti. Y cada vez que eliges hacerlo difícil, cada vez que te levantas cuando nadie te ve, cada vez que cumples contigo mismo, te estás convirtiendo en un guerrero mental. Actuar como si nada te molestara no es frialdad. Es el resultado de una disciplina que ha entrenado tu mente a no reaccionar, sino a dirigir. Porque cuando tienes visión, y esa visión está respaldada por disciplina, entonces entras en un estado mental distinto. Uno en el que ya no compites con nadie. Uno en el que ya no buscas validación. Uno en el que tu única comparación es con quien fuiste ayer. Y eso es libertad. Pero aquí viene otra verdad incómoda. No basta con tener disciplina. Debes pasar a la acción, porque sin acción, la visión es humo. Y la disciplina, una rutina vacía. La acción es el idioma del universo. Nada responde a tus pensamientos si no los traduces en movimiento. Puedes visualizar, planificar, escribir afirmaciones todo el día, pero si no actúas, no estás creando nada. Napoleon Hill fue claro: el conocimiento no es poder. El conocimiento aplicado lo es. Aplicar, ejecutar, a nacer en las ideas que no llevas a la práctica, se pudren en tu cabeza. Y lo peor es que te convencen de que estás avanzando, cuando en realidad solo estás soñando. Actuar como si nada te molestara no es solo una postura mental, es acción decidida. Es levantarte y construir, incluso cuando todo tiembla. Es tomar decisiones valientes, incluso cuando el miedo grita en tu oído.
Los grandes no eran los más inteligentes, eran los que se movían, los que ejecutaban sin garantía, los que sabían que el camino se construye mientras caminas. ¿Quieres ser uno de ellos? Entonces, empieza hoy, no mañana, no cuando todo esté perfecto. Empieza con lo que tienes, dónde estás, con quién eres, y mientras actúas, no olvides lo más importante, tu estado interno, porque lo que verdaderamente transforma no es solo lo que haces, es desde donde lo haces. Gratitud en sí. Gratitud, no como cliché, ni como mantra bonito, sino como energía base de todo lo que construyes. Porque cuando haces las cosas desde la escasez, desde el enojo, desde la necesidad de demostrar algo, puedes lograr resultados, sí, pero te sentirás vacío al llegar. La gratitud no es resignación, es reconocimiento, es poder decir gracias, incluso por los desafíos. Gracias incluso por lo que me incomoda, porque eso también me está formando, eso también me está preparando. Napoleon Hill lo entendía, sabía que lo que no agradeces, lo pierdes, y que lo que bendices, se multiplica. Si puedes agradecer incluso en medio de la tormenta, te conviertes en alguien invencible, porque no estás esperando a que todo esté bien para sentirte bien. Estás eligiendo ver la oportunidad en todo, y eso te da ventaja. Esa palabra que suena elegante, casi poética, pero que en realidad es forjada en las noches más oscuras del alma. La resiliencia no se aprende en los libros, se construye en el campo de batalla. Cuando te caes, te levantas, cuando pierdes y sigues, cuando todo dentro de ti quiere rendirse, y tú eliges avanzar un paso más. Actuar como si nada te molestara es una consecuencia directa de la resiliencia emocional. No porque ya no sientas, sino porque has aprendido a sentir sin destruirte. Porque ya no buscas evitar el dolor, sino transformarlo en impulso. ¿Quieres saber cuán fuerte eres realmente? No lo sabrás cuando todo está en calma. Lo sabrás cuando el mundo te ponga de rodillas y tú decidas ponerte de pie. Thomas Edison perdió su laboratorio en un incendio. Años de trabajo reducidos a cenizas en minutos. ¿Y qué hizo? Se quedó mirando las llamas y dijo, mira, todos nuestros errores se están quemando. Mañana empezamos de nuevo. Eso es resiliencia. No es no sentir y is no renders. Y tú, hoy, estás siendo entrenado para eso. Cada obstáculo, cada traición, son parte de tu entrenamiento silencioso. Te están puliendo. Te están preparando para sostener lo que has pedido. Porque el universo no te da lo que quieres. Te da lo que puedes sostener. Y si no puedes sostener la crítica, el rechazo, la incertidumbre, ¿cómo vas a sostener el éxito, la abundancia, la grandeza? No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Pero prepárate bien, porque el que no se adapta, se rompe. Y aquí entra otra fuerza fundamental, la adaptabilidad. La rigidez es enemiga del crecimiento. Los que sobreviven no son los más fuertes, son los que se adaptan más rápido. Y tú, si quieres vivir una vida extraordinaria, necesitas desarrollar esa flexibilidad interna que te permite cambiar de plan sin cambiar de propósito. El mundo está en constante movimiento. La vida cambia, las personas cambian, los contextos cambian. Y si tú no cambias con inteligencia, terminarás defendiendo lo que ya no sirve, sosteniendo lo que ya venció, y resistiéndote a lo que puede salvarte. No confundas firmeza con terquedad. Ser firme es sostener la visión. Ser terco es no ver nuevas rutas. El bambú no se quiebra con el viento porque se mueve con él. Y así debes ser tú. Flexible en el cómo, inquebrantable en el para qué. Porque quien sabe adaptarse, no se frustra cuando las cosas no salen como espera. Sabe que el camino puede cambiar, pero la meta sigue intacta. Y para lograr esa adaptabilidad, hay una cualidad que necesitas cultivar cada día. La capacidad de aprender. Aprender no es acumular información, es tener la humildad de decir, no lo sé todo. Es observar tus errores sin vergüenza y decir, aquí hay algo que debo mejorar. Es dejar de culpar afuera y empezar a crecer por dentro. La mayoría repite los mismos patrones toda su vida, porque no están aprendiendo. Reaccionan igual, cometen los mismos errores. Se relacionan desde la misma herida, y luego se preguntan por qué su vida no cambia. Tú no vas a ser así. Tú vas a convertir cada error en sabiduría, cada caída en cimiento, cada fracaso en una página más de tu libro sagrado. Y aquí viene algo importante. El aprendizaje no es pasivo. No se da solo porque te pasó algo. Se da cuando decides reflexionar, integrar, actuar distinto.
Ahí ocurre la alquimia. Lincoln, Edison, Carnegie, Ford, no fueron genios, fueron estudiantes eternos. Aprendieron más de sus derrotas que de sus victorias. Y por eso, no solo crecieron, transformaron al mundo. Tú también puedes hacerlo, pero necesitas comprometerte con tu crecimiento más que con tu comodidad, porque lo cómodo te estanca, y lo incómodo te eleva. Mira dentro de ti. ¿Quién eras hace un año? ¿Hace 5? ¿Sigues reaccionando igual, pensando igual, tomando decisiones desde el mismo lugar? Si la respuesta es sí, algo tiene que cambiar, porque el crecimiento verdadero no se mide en cuanto sabes, sino en cuanto has evolucionado tu respuesta al mundo. Y ahora que hemos recorrido este camino, llegamos al momento más importante. Tu conclusión no es el final, es tu renacimiento. Todo lo que has escuchado hasta ahora no sirve de nada si no decides encarnarlo, si no te atreves a llevarlo a tu vida real, a tus relaciones, a tus hábitos, a tu forma de hablar, de pensar, de actuar, como si nada te molestara. No es una técnica, es una forma de vida, es un compromiso contigo, es mirar al mundo a los ojos y decir, mi paz no está en venta, mi visión no es negociable, y mi propósito es más fuerte que cualquier ruido externo. No necesitas ser perfecto, necesitas ser determinado, no necesitas eliminar tus emociones, necesitas dirigirla, y cada día, al despertar, recordar, hoy elijo actuar con grandeza, hoy elijo ser el dueño de mi mente, hoy elijo avanzar, incluso si tengo miedo, hoy elijo no caer en provocaciones, hoy elijo construir, y no reaccionar, hoy elijo ser yo, por encima de todo, porque el mundo no necesita más ruido, necesita más ejemplos, y tú puedes ser uno de ellos. Que tu silencio sea tu poder, que tu estabilidad sea tu protesta, que tu visión sea más fuerte que tus impulsos. Aprende a actuar como si nada te molestara, y algún día descubrirás que, en realidad, ya nada puede tocarte. ¿Sabes por qué tanta gente reacciona con violencia ante lo pequeño? Porque no ha construido nada grande dentro de sí. Cuando no tienes propósito, todo te irrita. Cuando no tienes visión, todo te distrae. Y cuando no tienes una identidad sólida, cualquier crítica se convierte en una amenaza. Por eso, lo primero que debes hacer cada día es recordarte quién eres. Tú no eres tus emociones, no eres tus impulsos, no eres tu pasado, eres lo que decides ser hoy. Y cada acción que tomes te está acercando o alejando de ese ideal. Actuar como si nada te molestara no es evitar la realidad, es asumir el control absoluto de tu interpretación, porque no es lo que pasa, es lo que haces con lo que pasa. Y ahí está tu poder. Hay personas que tienen todo para ser felices, y aún así se sienten vacías. Y hay quienes con sin nada, se levantan con dignidad, con paz, con fuego en los ojos. La diferencia, la manera en que han entrenado su mente. Tu mente es tu templo o tu prisión, y eso depende de ti. No del gobierno, no de tu jefe, no de tu pareja. Tú decides si tu mente es un jardín o un campo minado. Y todo empieza con tus hábitos, hábitos. Porque tú no te conviertes en alguien fuerte por una gran decisión que tomas una vez en la vida. Te conviertes en alguien inquebrantable por las pequeñas decisiones que tomas todos los días cuando nadie te ve. Levantarte temprano cuando quieres seguir durmiendo. Responder con calma cuando todo en ti grita. Hacer lo que dijiste que harías, aunque hoy no tengas ganas. Eso es poder, en el tipo de poder que no necesita aplausos, el que no necesita testigos, porque tú lo sabes, tú lo sientes. El carácter se forja en lo invisible, en lo íntimo, en lo cotidiano. Y eso es lo que los grandes entienden. No buscan disciplina por ego, buscan disciplina porque saben que sin ella, la mente se dispersa, el corazón se debilita, y el alma se pierde. Napoleon Hill lo dejó claro. El primer paso hacia la riqueza es la autodisciplina, y no hablaba solo de dinero, hablaba de riqueza real, riqueza de espíritu, riqueza de propósito, riqueza de intención. Tú puedes tener millones y ser pobre de mentalidad. Puedes tener títulos y ser esclavo emocional. Puedes tener seguidores y no tener dirección. Pero si tienes autodisciplina, tienes algo más valioso que todo eso, dominio propio. Y con eso, puedes construir lo que quieras. Ahora, escúchame bien. Esto no se trata de volverte insensible. No se trata de apagar tu corazón. Se trata de dirigirlo. De convertir tu energía en combustible, no en destrucción. Porque cada emoción que sientes
es energía pura, y tú decides si esa energía te consume o te eleva. Sientes rabia, bien, usa esa rabia para construir. Sientes tristeza, bien, deja que esa tristeza te vuelva más profundo, más humano. Sientes frustración, bien, aunque esa frustración se convierta en un plan, en acción, en estrategia. Tú no estás roto, estás crudo, y el fuego no vino a destruirte, vino a templarte como el acero, como el oro, como el espíritu de aquellos que dejan huella, y eso me lleva a una palabra que pocos pronuncian: legado. ¿Qué vas a dejar cuando ya no estés? ¿Qué efecto tendrán tus palabras cuando tus labios estén en silencio? ¿Qué historia contará tu vida, incluso cuando no estés para explicarla? Eso, amigo, amiga, es el verdadero éxito, no lo que logras, sino lo que transformas, no lo que acumulas, sino lo que dejas. Y no puedes construir un legado si vives atrapado en reacciones vacías, en emociones prestadas, en guerras pequeñas. Actuar como si nada te molestara es lo que te permite jugar el juego largo, pensar en décadas, no en días, construir cimientos, no fachadas. Tú no estás aquí solo para sobrevivir, estás aquí para dejar huella, para convertirte en alguien que, cuando entra en una habitación, cambia la energía sin decir una palabra, porque su presencia ya está moldeada por años de trabajo interior, por miles de batallas internas ganadas, por decisiones silenciosas que lo convirtieron en roca, en un mundo de viento. Y sí, habrá momentos en los que dudes. Habrá días en los que el mundo parezca más fuerte que tú, pero en esos días, recordarás quién eres, y recordarás por qué empezaste. La vida no es para los más fuertes, es para los más conscientes, los que aprenden a gobernarse, los que eligen propósito sobre placer, visión sobre emoción, silencio sobre reacción. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser fiel, fiel a tu visión, fiel a tu carácter, fiel a esa voz interna que te dice, aún en medio del ruido, tú naciste para más, y ese más no llega por casualidad, llega cuando actúas como si nada te molestara, no porque seas insensible, sino porque eres invencible. Ser invencible no significa que nada te duela, significa que nada te detiene, significa que sí, puedes caer de rodillas, pero nunca pierdes de vista el horizonte, que sí, hay lágrimas, pero nunca olvidas por qué empezaste, que sí, hay días en los que sientes que no puedes más, pero aún así, das un paso. Uno más, siempre uno más, porque los verdaderamente grandes no son los que nunca dudan, son los que deciden avanzar, incluso cuando el miedo está gritando en sus oídos. Y eso solo es posible cuando tu visión es más fuerte que tu emoción momentánea, cuando tu propósito pesa más que tu ego, cuando tu disciplina ya es parte de ti. No una obligación, sino tu forma de honrarte. ¿Sabes lo que hacen los que dominan su mente? No se comparan, no buscan impresionar, no necesitan demostrar, simplemente avanzan en silencio, con intención, con energía limpia, sin contaminar su paz por lo que piensan los demás, porque han comprendido algo que la mayoría aún no entiende. La energía que gastas reaccionando es energía que podrías usar para construir. Y tú estás aquí para construir una vida, una obra, una mente, una huella. No estás aquí para entrar en cada batalla. No cada crítica merece respuesta. No cada provocación merece atención. No cada pérdida merece luto eterno. Hay cosas que debes dejar caer, no porque seas débil, sino porque ya no merecen tu altura. Actuar como si nada te molestara es una forma de proteger tu energía sagrada. Esa energía que necesitas para visualizar, para crear, para amar, para crecer. Y sí, habrá quienes no lo entiendan, quienes digan que eres frío, que te has vuelto distante, que te crees superior. Pero no se trata de superioridad, se trata de prioridad. Tu mente es tu activo más valioso, tu foco es tu recurso más limitado, y tú no estás dispuesto a regalarlo a la mínima distracción, porque has despertado, y cuando despiertas, el ruido deja de importar, el drama deja de seducirte, la ofensa deja de doler, y el pasado deja de controlarte. Cuando despiertas vives diferente. Hablas menos, actúas más, juzgas menos, observas más, temes menos, crees más, reaccionas menos, eliges más. Y eso es lo que cambia tu vida. No necesitas el permiso de nadie para ser libre. No necesitas la aprobación de nadie para moverte. No necesitas la comprensión de nadie para elegir tu camino. Solo necesitas una decisión y mantenerla día tras día, caída tras caída.
hasta que se vuelva tu identidad, porque eso es lo que eres, el resultado de lo que repites, no de lo que prometes, el reflejo de tus acciones constantes, no de tus intenciones vacías. Y si eliges, de verdad vivir con propósito, entonces todo cambia, porque la gente te mirará y no sabrá explicar qué tienes, pero lo sentirán en tu presencia, será calma, en tu energía, firme, tu palabra, peso. Y eso no se compra, eso se construye con cicatrices, con disciplina, con silencios profundos. Y si aún dudas de ti, escucha esto, no estarías aquí, escuchando esto, si no fueras capaz de sostenerlo. El simple hecho de que sientas ese fuego, esa incomodidad, esa necesidad de elevarte, significa que estás listo para una nueva versión de ti. Una más firme, más enfocada. Ya no puedes volver a dormir. Ya no puedes volver a reaccionar como antes. Ya no puedes entregarle tu poder a cualquier comentario, a cualquier opinión, a cualquier emoción pasajera. Porque hoy has recordado quién eres, y ese recuerdo te va a doler si no haces algo con él. Porque no hay dolor más grande que el de traicionarte a ti mismo. Así que hazlo. Elige actuar como si nada te molestara. Elige ser dueño de ti. Elige no rebajarte al nivel del ruido. Mira al mundo y sonríe. No porque todo esté bien, sino porque tú ya estás bien, por dentro. Y cuando eso ocurre, lo externo ya no decide tu destino, porque tú ya lo has decidido. Actuar como si nada te molestara no es desconectarte de la vida, es conectarte a un nivel más alto. Uno donde ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría. Donde tu silencio no es cobardía, sino estrategia. Donde tu calma no es indiferencia, sino maestría, porque hay un momento en el camino del ser humano en el que deja de pedir justicia externa y empieza a practicar justicia interna. Ya no exige que el mundo cambie, empieza a cambiar ya no quiere que los demás lo entiendan, empieza a entenderse a sí mismo, y es ahí, justo ahí, donde nace una nueva versión de ti, una que no vive para complacer, una que no huye de los desafíos, una que no negocia su visión por validación. Una que ha entendido que la vida no es un examen que debes aprobar ante otros, sino una obra que eliges crear desde dentro. Sí, habrá ruido, habrá momentos de caos, habrá personas que no vean tu transformación como algo positivo, porque cuando tú cambias, confrontas la comodidad ajena, confrontas el miedo que otros no quieren mirar, confrontas la mediocridad que han normalizado, y ahí es donde muchos abandonan, vuelven a ser quienes eran, solo para pertenecer, se apagan, solo para no incomodar, se trashen, solo para no quedarse solos, pero tú ya no puedes volver atrás, porque una vez que has probado la libertad interior, cualquier forma de dependencia se vuelve insoportable. Una vez que has sentido lo que es actuar desde la verdad, la mentira ya no tiene cabida en ti. Una vez que has caminado en silencio, con los ojos en tu visión, el ruido externo se vuelve solo eso, ruido. Y ahora, mira tu vida, mira cada área, tu mente, tu energía, tus relaciones. ¿Estás actuando como si nada te molestara? ¿O estás siendo arrastrado por las corrientes de cada emoción, de cada crítica, de cada inseguridad? Recuerda esto, la tormenta más peligrosa no es la que viene de afuera, es la que permites dentro de ti. Y si no aprendes a gobernarte, vivirás gobernado. Por la ira, por la tristeza, o por la necesidad de tener razón, por el impulso de demostrar algo. Pero si te eliges hoy, si decides que tu paz, tu visión, tu propósito, valen más que cualquier reacción impulsiva, entonces empiezas a actuar con maestría. Y actuar con maestría es actuar como si nada te molestara, porque ya has hecho las paces contigo, porque ya no hay guerra dentro de ti. Mira a los sabios de la historia. Buda no buscó controlar el mundo, se controló a sí mismo. Jesús no respondió a cada ataque, elevó su mensaje más allá de lo humano. Martin Luther King no reaccionó con odio, respondió con una visión que aún resuena. Ellos comprendieron el arte supremo: ser firme sin violencia, ser claro sin gritar, ser poderoso sin destruir. Y tú puedes caminar ese mismo sendero. No necesitas ser perfecto, solo necesitas elegirlo. Cada día, elige el silencio cuando el ego quiera hablar, elige la presencia cuando tu mente quiera correr, elige la visión cuando tu miedo quiera negociar. Y cuando sientas que ya no puedes, vuelve a respirar, vuelve a ti, y recuerda, todo lo que te molesta es una invitación a crecer. Sí, ese comentario que te irritó, sí, esa crítica que te dolió, sí,
esa persona que te frustró. Todos ellos son mensajeros no para destruirte, sino para mostrarte dónde todavía hay trabajo interior por hacer. Y ahí está tu tarea: no responder con la misma energía, no bajar tu frecuencia, no entrar en el juego ajeno sino volver a ti. Y desde ese centro, actuar. Y si lo haces una vez, ganarás confianza. Si lo haces 10 veces, ganarás poder. Si lo haces 1000 veces, te volverás indestructible. Porque no hay fuerza más grande que la de un ser humano que ya no necesita pelear para probar nada, que ya no necesita gritar para ser escuchado, que ya no necesita venganza para sentirse fuerte. Ese humano, ese que tú puedes llegar a ser, camina con otra energía, habla con otro tono, vibrate, y transforma su entorno sin forzarlo, porque donde hay maestría, hay calma, y donde hay calma, hay poder. Así que a partir de hoy, elige tu camino. No te prometo que será fácil, pero si te prometo esto, valdrá la pena, porque cada vez que actúes como si nada te molestara, no estarás fingiendo fortaleza, estarás cultivando tu libertad, y un día, sin darte cuenta, ya no tendrás que actuar, porque ya te habrás convertido, y ese día lo sabrás, no porque el mundo cambie, sino porque tú ya no reaccionas igual, porque tú ya no eres el mismo, porque tú, finalmente, te has convertido en dueño de ti. No necesitas que el mundo crea en ti, necesitas convertirte en alguien que no duda de sí mismo, porque la verdadera autoconfianza no se grita, se siente en cómo caminas, en cómo decides, en cómo no suplicas amor, no mendigas respeto, no fuerzas pertenencia. Actuar como si nada te molestara es el reflejo de una seguridad interna que no necesita explicarse, una certeza que no nació de aplausos, nació de haber caminado solo en tus noches más oscuras, y aún así, haber seguido adelante. La gente busca confianza en libros, en gurús, en afirmaciones, y todo eso puede ayudarte, pero la confianza real, la que vibra desde dentro, nace cuando cumples contigo, cuando haces lo que dijiste que harías, cuando te levantas después de haber fallado, cuando eres coherente incluso cuando nadie te ve. Ahí, sin testigos, sin medallas, sin likes, nace una fuerza silenciosa. Un saber profundo en soy capaz, y esa capacidad no viene del talento, viene de la práctica, de atreverte, de seguir, aun cuando no ves resultados inmediatos, de sostener tu energía cuando otros la pierden. ¿Sabes qué es realmente admirable? Una persona que no necesita atención, pero tiene presencia. Una persona que no busca ser seguida, pero lidera. Una persona que no se impone, pero se impone su propio estándar. Tú puedes ser esa persona, pero tienes que entrenarte, no físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, energéticamente. Porque todos los días, el mundo va a intentar sacarte de tu centro, con noticias, o con comentarios, con urgencias ajenas, con energía desordenada. Y si no proteges tu mente, como el activo más valioso que tienes, la perderás. En tu mente no es un basurero, no es un campo de batalla para discusiones estériles, no es un escenario para dramas innecesarios. Tu mente es tu templo, y cada pensamiento que dejas entrar, sin filtros, es un ladrillo más en la casa donde vas a vivir. ¿De verdad vas a dejar que cualquiera construya ahí? Actuar como si nada te molestara es también un acto de higiene mental. Es aprender a soltar lo que no suma, a dejar de repetir conversaciones que ya ocurrieron, a cerrar capítulos que ya no vibran contigo. No todo lo que te duele merece ser sostenido, no todo lo que te molesta merece tu energía, y no todo lo que se rompe merece ser reparado. Hay cosas que solo vinieron a mostrarte quién eres, y otras, a recordarte quién no quieres volver a ser, y eso es parte del crecimiento. Dejar ir sin resentimiento, soltar sin drama, cerrar sin escándalo. Porque cuando estás bien contigo, ya no necesitas venganza, ya no necesitas tener la última palabra, ya no necesitas demostrar que tenías razón. Tú sabes lo que viste, sabes lo que diste, y sabes lo que elegiste dejar. Ese tipo de claridad te vuelve invencible, no porque no sientas, sino porque ya no permites que lo que sientes dicte cómo vives. Eso es autocontrol, y el autocontrol es la base de toda transformación duradera. Muchos quieren cambiar sus resultados, pero no están dispuestos a cambiar su reacción. Quieren una nueva vida, pero con el mismo carácter. Quieren respeto, pero siguen perdiendo el control por cosas pequeñas. Quieren ser grandes, pero no pueden dominar sus impulsos más básicos. Y ahí es donde se rompe el juego, porque lo que define tu grandeza
no es tu éxito externo, es tu capacidad de sostener tu energía, aun cuando todo te empuja a perderla. Y eso requiere una práctica diaria, en vigilar tu mente, filtrar tus emociones, nutrir tu silencio, en elegir tus batallas. No todos merecen una respuesta, no todos merecen tu tiempo, no todos merecen tu acceso. Tu energía es un tesoro, y protegerla no es egoísmo, es respeto propio. Es entender que cada vez que dejas que alguien te arrastre al barro de la discusión, te estás alejando del monte donde construías tu visión. ¿Y sabes qué pasa cuando dejas de participar en todo eso? Tu frecuencia sube, y al subir tu frecuencia, lo que ya no vibra contigo se cae solo en personas, situaciones, en hábitos. Todo lo que no está alineado con tu nuevo nivel, desaparece. Y sí, al principio dolerá, porque dejar ir la vieja versión de ti siempre duele, pero luego sientes alivio. Ligereis a Pader, porque ya no estás luchando por encajar, estás diseñando tu espacio. Ya no estás reaccionando por miedo, estás actuando por visión. Y eso lo cambia todo. Así que si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que pierdes el control, si alguna vez crees que no puedes más, respira, vuelve a tu centro y recuerda, tú no estás aquí para agradar, estás aquí para despertar. Tú no estás aquí para ganar cada discusión, estás aquí para dominarte a ti mismo. Tú no estás aquí para vivir a la defensiva, estás aquí para crear, y nadie puede crear desde la reactividad, solo desde la presencia, desde la claridad, desde la intención. Por eso, cada vez que algo quiera sacarte de tu foco, sonríen, porque es tu entrenamiento, porque ese momento incómodo es tu oportunidad de subir de nivel. Actúa como si nada te molestara, porque cada vez que lo haces, estás moldeando a tu yo más alto, el que ya no necesita ganar pequeñas guerras, porque está ocupado construyendo un reino. Mírate ahora, no eres la misma persona que empezó este camino. Algo en ti ha despertado, una parte que tal vez estaba dormida, silenciada por el ruido, por las dudas, por el miedo, pero ahora se ha encendido, y ya no puedes apagarla. Esa parte de ti que sabe, que reconoce la verdad cuando la escucha, que no necesita más distracciones, porque ha elegido dirección. Ese fuego interior no es casualidad, es tu alma recordándote de qué estás hecho. No de cristal, no de fragilidad, estás hecho de visión, de propósito, de poder creativo. Estás aquí para hacer algo grande, no necesariamente ruidoso, no necesariamente famoso, pero sí, grande con impacto, con profundidad, con verdad. Y para lograrlo, tendrás que volver a este punto muchas veces, el punto en el que el mundo querrá distraerte, el punto en el que tu viejo yo querrá aparecer, el punto en el que lo fácil parecerá más tentador que lo correcto. Pero en ese momento, recordarás estas palabras, recordarás, y más que eso, recordarás la tuya, esa voz que dice, no respondas, no caigas, no retrocedas, sostente, respira, actúa como si nada te molestara, porque tú ya has visto quién eres. Actuar como si nada te molestara, no es fingir, es elegir la paz antes que la razón, la grandeza antes que el impulso, el propósito antes que la reacción. Es caminar con una firmeza que no pide permiso, una mirada que no necesita defenderse, una energía que no busca vencer a nadie, porque ya ha vencido lo único que debía conquistar, el yo antiguo, el yo débil, el yo reactivo. Ahora eres otro, no porque lo digas, sino porque lo practicas, porque lo encarnas, porque lo transmites sin esfuerzo. Tu sola presencia será prueba de tu evolución. Y la vida, en silencio, te irá recompensando. No de forma inmediata, pero sí de forma inevitable. Personas nuevas llegarán. Puertas antes cerradas se abrirán. Oportunidades antes invisibles aparecerán. Porque todo afuera responde a quién eres por dentro. ¿Y quién eres ahora? Eres la calma en medio del ruido. Eres la visión en medio del caos. Eres la voluntad cuando todos renuncian. Eres la montaña que no se mueve ante el viento. Eres la mente entrenada, que no reacciona por impulso. Eres la voz interna que guía con certeza. Y desde ese lugar, desde esa altura actúas. Actúas como si nada te molestara, porque entiendes que no hay fuerza más grande que la que nace del dominio propio. Actúas como si nada te molestara, porque tu enfoque vale más que cualquier distracción. Actúas como si nada te molestara, porque has dejado de pelear batallas pequeñas para construir una vida extraordinaria. Actúas como si nada te molestara, porque tu energía no está en venta, tu paz no es negociable, tu visión no se discute. Actúas como si nada te molestara,
porque finalmente lo has comprendido. Nada afuera tiene poder sobre ti, cuando tú ya lo recuperaste por dentro. Ese recurso silencioso que todos recibimos al nacer, pero pocos saben honrar. Todos lo tienen, pero no todos lo valoran. Porque el verdadero poder no está solo en tener tiempo, está en cómo lo usas, y aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Cuando reaccionas ante todo, estás malgastando el recurso más valioso de tu vida. Cada vez que discutes sin propósito, cada vez que te enganchas en la energía ajena, cada vez que cedes tu atención a lo que no construye, estás regalando tiempo que jamás volverá. Actuar como si nada te molestara es también una declaración de respeto por tu tiempo. Es elegir conscientemente en qué inviertes tu energía. Es entender que tu foco no es infinito y que todo lo que lo roba te retrasa. ¿Dónde estarías hoy si no hubieras perdido tanto tiempo reaccionando a cosas que no merecían tu atención? ¿Cuánto más habrías construido si hubieras canalizado esa energía en tus proyectos, en tu cuerpo, en tu mente, en tu legado? Esa es la diferencia entre los que prosperan y los que se quedan atrapados en el mismo punto año tras año. Unos responden con intención, otros reaccionan por impulso, y tú ya no puedes permitirte vivir por reflejo. Estás llamado a otra forma de vida, una donde cada minuto importa, una donde cada decisión cuenta, una donde cada pensamiento se convierte en una herramienta de construcción. Mira tu día, ¿en qué gastas tu energía? ¿En qué tipo de conversaciones? ¿En qué tipo de contenido? ¿En qué tipo de personas? No se trata de ser antisocial, se trata de ser intencional, porque tu entorno moldea tu estado interno, y si vives rodeado de queja, de negatividad, de caos emotional, terminas hablando igual, pensando igual, reaccionando igual. Pero si empiezas a rodearte de silencio consciente, de ideas elevadas, de presencia limpia, tu mente se expande, tu energía se eleva, tu visión se aclara. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación, cuando dejas de actuar desde el pasado que viviste, y empiezas a actuar desde el futuro que quieres crear. Eso es actuar como si nada te molestara, es actuar desde tu yo futuro, desde el nivel de conciencia que aún no dominas, pero ya has decidido habitar. Es hablar como hablaría tu versión realizada. Es decidir cómo decidiría tu yo con abundancia. Es responder como respondería quien ya encontró su paz. Y eso requiere imaginación. Pero no la imaginación infantil de crear castillos en el aire, sino la imaginación consciente, poderosa, visionaria. Esa que Napoleon Hill llamaba la facultad más poderosa de la mente humana. Porque todo se crea dos veces. Primero en tu mente, y luego en la realidad. Y si tú no te entrenas para pensar desde tu futuro, seguirás viviendo en un eterno ciclo de repetición emocional. No estás aquí para repetir, estás aquí para rediseñar. Y rediseñar implica morir a versiones anteriores de ti. A la versión que reaccionaba por todo, que se ofendía con facilidad, que necesitaba validación constante, que no sabía cómo sostener su visión cuando el mundo la desafiaba. Y aquí está el desafío real en sostener tu visión, incluso cuando nada a tu alrededor parece apoyarla, porque habrá días donde parecerá que estás solo, donde nadie entenderá tu camino, donde el progreso será invisible, donde las dudas tocarán tu puerta disfrazadas de lógica, y será ahí, justo ahí, donde más necesitarás actuar como si nada te molestara, no porque no te importe, sino porque has elegido confiar, porque has elegido persistir, porque sabes que el universo no responde al ruido, responde a la coherencia, y tu coherencia es tu magnetismo. Es lo que hace que las puertas se abran, es lo que hace que las oportunidades correctas lleguen, es lo que transforma tu camino, incluso cuando tú aún no ves los resultados. La coherencia no se ve entero, se siente, y tú la construyes cuando tu pensar, tu hablar y tu actuar están alineados, cuando ya no necesitas fingir, porque ya te has convertido. Cuando alguien te diga que estás cambiando, agradécelo. Es la mejor señal. Significa que ya no vibras igual, que ya no piensas igual, que ya no respondes igual. Y sí, algunos se irán, pero otros llegarán. Los que están alineados con tu nueva energía, con tu nuevo nivel de conciencia, con tu nueva manera de habitar el mundo. Porque actuar como si nada te molestara es también una forma de proteger tu construcción. Y todo lo que estás construyendo requiere protección. No todo merece tu explicación, no todo merece tu atención, no todo merece tu reacción. Tú no eres un ser común, tú estás eligiendo vivir con intención, y eso es un acto revolucionario. Así que si hoy te preguntas por dónde empezar, te lo diré. Empieza por decidir.
por elegirte, por sostenerte. Y cada vez que algo o alguien quiera sacarte de tu centro, respira, recuerda, y actúa como si nada te molestara. No para parecer fuerte, sino para ser libre. ¿Sabes qué pasa cuando realmente eliges sostener tu visión en silencio? Cuando ya no te alteran los rumores, las críticas, ni siquiera los fracasos temporales. Algo se ordena dentro de ti. Tu mente ya no busca escapar. Tu alma ya no corre detrás del ruido. Tu cuerpo se vuelve presencia. Y el mundo empieza a responder diferente. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. La realidad externa no es más que un eco de tu estado interno. Y cuando ese estado interno es paz, es enfoque, es certeza, todo lo que no vibra en esa frecuencia se derrumba solo. Ya no necesitas defenderte. La energía con la que caminas habla más fuerte que cualquier argumento. Ya no necesitas demostrar, tu vida se convierte en una evidencia viviente. Y eso es maestría. Actuar como si nada te molestara es más que autocontrol. Es una forma de amor propio, es proteger lo que has cultivado dentro, es honrar todo lo que has sanado, es construir un espacio interior tan sagrado, que ya no permites que nada lo ensucie. Eso no es debilidad, eso es liderazgo. Liderazgo de ti mismo, porque al final, solo eso importa. ¿Quién fuiste contigo en los momentos en que nadie te miraba? ¿Fuiste fiel a tu visión? ¿Fuiste coherente con tu crecimiento? ¿Fuiste capaz de callar el ruido para escuchar tu verdad? No importa cuántos libros leíste, cuántos cursos hiciste, cuántos títulos acumulaste. Lo que importa es, ¿te gobernaste? ¿Te superaste? ¿Te transformaste? Porque el mayor logro no es lo que consigues allá afuera, es en lo que te conviertes por dentro. Y cuando tú te conviertes, ya no necesitas actuar como si nada te molestara, porque ya nada lo hace. Ya lo entendiste todo. Ya lo entregaste todo, ya lo perdonaste todo. Has dejado de ser una reacción y te has vuelto presencia, una presencia que calma, que inspira, que sostiene, sin gritar, sin pelear, sin rogar, porque tu energía habla antes que tú, y tu paz interior se vuelve contagiosa, como una brisa que limpia, como una montaña que guía, como una mirada que despierta. Eso es lo que viniste a hacer. No solo alguien exitoso, sino alguien completo e íntegro. Alguien que pueda mirar atrás y decir, no me perdí en el ruido, no, me traicioné. No me convertí en lo que el mundo quería, me convertí en lo que necesitaba ser. Y ese ser no se construye reaccionando a cada piedra en el camino. Se construye caminando con la frente en alto, incluso cuando hay barro en los pies, con el corazón firme, incluso cuando hay tormenta, con la mente enfocada, incluso cuando hay gritos alrededor. Así que cuando termines de escuchar estas palabras, no vuelvas a lo mismo, no regreses a la versión de ti que reaccionaba, que se irritaba, que se perdía en detalles sin sentido. Hoy, has renacido, y ese renacimiento no tiene vuelta atrás, porque ahora sabes, y cuando sabes, tienes responsabilidad. Responsabilidad con tu paz, responsabilidad con tu visión, responsabilidad con lo que transmites. No estás aquí para salvar al mundo, estás aquí para recordar quién eres. Y desde ahí, con tu sola energía, con tu sola forma de estar, crear un efecto que otros sientan, no desde la perfección, sino desde la presencia, no desde el ego, sino desde la verdad. Así que ve, camina con firmeza, habla con conciencia, actúa con intención. Y cuando algo intente sacarte de tu centro, recuerda quién eres, recuerda lo que has creado, recuerda lo que has vencido, recuerda lo que has elegido. Y sonría no porque todo esté bien, sino porque tú ya estás bien, por dentro. Actúa como si nada te molestara, porque ya no lo hace. Todo lo que has escuchado hasta ahora, no es una meta, es una práctica, una forma de caminar por la vida, una decisión que se toma cada mañana. Porque nadie va a aplaudirte por no reaccionar, nadie va a premiarte por tu autocontrol, nadie sabrá la batalla interna que libraste para elegir el enfoque cuando todo te empujaba al caos. Pero tú sí lo sabrás, y eso basta, porque tu paz no se mide en lo que los demás ven, se mide en lo que ya no te consume por dentro. ¿Quieres vivir desde el alma? Entonces aprende a observar antes de actuar, a respirar antes de responder, a soltar antes de destruir, porque solo las almas fuertes pueden practicar la no reacción. Solo quienes han visitado su propio infierno pueden sostenerse sin incendiar el mundo cada vez que algo les duele. Y tú ya no necesitas el fuego del drama. Necesitas el fuego del enfoque, el fuego que no quema, sino que ilumina, que transforma.
Ese fuego nace cuando dejas de responder desde el yo herido y comienzas a actuar desde el yo sabio, porque tu pasado puede haber sido ruidoso, tus heridas pueden haber sido profundas, tus batallas, silenciosas, pero ahora, todo eso es parte del terreno que te sostiene, no de la cárcel que te limita. No estás aquí para repetir tu historia, estás aquí para reescribirla, con cada gesto, con cada pensamiento, con cada acto de autodominio. ¿Y sabes cuál es el secreto de los que han trascendido emocionalmente? No esperan que la vida sea perfecta para estar en paz. No necesitan que los demás cambien para actuar diferente. No negocian su poder interno por una gratificación momentánea. Han hecho de la paz su punto de partida. Y por eso, todo lo que construyen nace desde una frecuencia más alta. Tú puedes hacer lo mismo, y no tienes que hacerlo todo de golpe. Solo eligen una vez al día. En el momento clave, cuando el enojo quiere estallar el edge rasper, cuando la crítica quiera herirte en el ish, avanzar, cuando la tentación de reaccionar te arda en la boca, elige quedarte contigo. Porque cada vez que eliges no caer te elevas, cada vez que eliges el centro te expandes, cada vez que eliges el silencio, te escuchas san, y al escucharte, te conoces, y al conocerte, te alineas. Y cuando estás alineado, el universo responde. No de forma mágica, sino coherente. Porque tu vibración ya no miente, porque tu energía ya no mendiga, porque tu presencia ya no se contamina. Ahí, en ese estado, descubres algo más grande que el éxito, más profundo que la disciplina, más sagrado que cualquier meta, el poder de estar en ti. Ese poder nadie te lo puede quitar, no porque lo proteges, sino porque lo eres. Ni desde ahí, todo lo que haces tiene otro peso, otra dirección, otro impacto. Ya no actúas para impresionar, actúas porque tienes propósito. Ya no hablas para convencer, hablas porque hay verdad. Ya no vives para demostrar, vives para encarnar. Y eso no se enseña, eso se transmite. Se siente cuando entras en un lugar y la energía cambia. Cuando no necesitas decir que eres fuerte, porque todos lo sienten. Cuando no necesitas hablar de tu evolución, porque tu sola mirada lo dice todo. Ese eres tú, la versión que estás recordando, la que ha estado debajo de capas y capas de reacción, de dolor, de impulso, de necesidad. Y hoy, ya no necesitas cargar nada de eso. Hoy puedes soltar y actuar desde otra frecuencia, no como máscara, sino como verdad. Porque la vida no premia al que reacciona más rápido, premia al que responde desde el alma, desde el centro, desde la coherencia. Así que cuando la vida vuelva a moverse, cuando el mundo vuelva a probarte, cuando la vieja versión de ti quiera gritar, pelear, rendirse, recuerda este momento. Recuerda que ya no eres el mismo, que has cambiado tu raíz, y desde esa raíz brota otro árbol, uno más alto, más firme, más silencioso, más fértil. Y ese árbol no reacciona a cada viento, no se dobla por cada crítica, no se cae por cada tormenta. Ese árbol se sostiene, ese árbol eres tú. Actúa como si nada te molestara, porque en realidad ya nada puede con alguien que ha vuelto así. Y ahora, permíteme decirte algo que no todos están listos para escuchar. El camino de quien domina su mundo interior no es fácil, pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad. Libertad no es hacer lo que quieras, es no ser esclavo de lo que sientes. Libertad no es gritar que no te importa, es vivir tan en paz contigo que lo que importa se vuelve claro, nítido e innegociable. Actuar como si nada te molestara es el arte de sostenerte cuando todos sueltan, es mantener tu ritmo cuando el mundo quiere imponerte otro, es caminar con propósito mientras otros corren sin rumbo, es hablar con conciencia cuando otros solo reaccionan con ruido. Y sí, muchas veces parecerá que estás solo, que nadie entiende tu calma, que pocos aprecian tu compostura, pero no estás aquí para ser entendido, estás aquí para ser verdadero, estás aquí para encarnar el orden en medio del caos, la luz en medio de la confusión, la dirección en medio de la niebla. Tú no eres un ser común, has elegido conciencia, y la conciencia lo cambia todo, porque cuando eres consciente, ya no puedes actuar desde la inconsciencia, ya no puedes permitirte arranques vacíos, gritos sin propósito, reacciones automáticas en tu alma, ya lo sabe. Y si caes, te duele, porque ya no es ignorancia, es elección. Por eso, cada vez que el mundo te empuja a reaccionar, recuerda, tienes una alternativa. Tienes el poder de no responder como siempre. Tienes el derecho de observar,
sin reaccionar. Tienes la autoridad de ser quien marca la frecuencia. Eso es poder verdadero, el que no necesita ser visto, el que no depende del aplauso, el que se siente, sin tener que explicarse, y sí, eso es lo que más desconcierta a quienes aún no han despertado, porque están acostumbrados a que todo se mueva con su energía, a que sus críticas provoquen, a que sus juegos de ego dominen, pero tú ya no entras en esos juegos, tú ya no bajas tu vibración por ningún precio, tú ya no te pierdes en batallas que no construyen, porque tú estás aquí por algo más grande. Tú has recordado que viniste a servir, y servir no es complacer, servir es sostener tu visión, tu frecuencia, tu integridad, porque cuando tú te sostienes, das permiso a otros para hacer lo mismo, te conviertes en faroán, y los faros no corren, no discuten con las tormentas, no buscan reconocimiento, solo se encienden y guían. Actuar como si nada te molestara no es desconectarte del mundo, es conectarte a lo más alto de ti, es comprender que el alma madura no responde al ruido, responde al llamado, y tu llamado no es hacer más, es ser más presente, más claro, más despierto. Mira tu vida, todo lo que viviste te trajo aquí, cada caída, cada traición, cada noche en la que pensaste rendirte, no fue para destruirte, fue para revelarte, para mostrarte que dentro de ti hay algo que no se quiebra, que no se contamina, que no se rinde. Esa parte es tu esencia, y esa esencia no necesita protección, solo necesita espacio para expresarse. Y tú hoy le estás dando ese espacio, al elegir no reaccionar, al elegir sostenerte, al elegir responder desde la raíz, no desde la herida. Entonces dime, ¿quién serás mañana? ¿Quién serás cuando vuelvas al mundo real? ¿Volverás a lo mismo? ¿Volverás a reaccionar por impulso, a entregarle tu energía a cualquier situación, a olvidar tu centro por una emoción pasajera? ¿O serás la presencia que transforma, sin hablar? ¿Serás el que respira profundo antes de responder? ¿Serás el que no huye del dolor, pero tampoco lo usa para destruir? ¿Serás el que guía sin imponerse, el que vibra sin explicarse, el que camina sin detenerse? Porque si eliges ser ese que actúa como si nada lo molestara, entonces el mundo será diferente, aunque nada haya cambiado. Y eso es la verdadera victoria, la victoria de uno sobre sí mismo, la única batalla que importa, la única conquista que deja huella. Así que a partir de ahora, cada palabra, cada gesto, cada decisión, será una afirmación de que ya no eres esclavo, de que ya no te defines por lo que ocurre, de que tu poder no es una reacción, es una creación, y tu vida será tu obra. Hazla sagrada, hazla simple, hazla profunda, pero sobre todo, hazla tuya, porque el mundo no necesita más ruido, necesita más personas que caminen en paz, más seres humanos que respondan desde la esencia, más almas valientes que digan, sí, sentí el golpe, pero elegí no devolverlo, elegí no contaminarme, elegí no perderme, sostenerme. Ese eres tú ahora, el que ya no cae en lo mismo, el que ya no discute desde la herida, el que ya no grita desde la rabia, el que ya no reacciona, porque ya eligió transformarse. Actúa como si nada te molestara, y un día, sin darte cuenta, descubrirás que en verdad, nada te molesta, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú, finalmente, renaciste. Si este mensaje encendió algo en ti, imagina lo que viene. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de transformación. Tu crecimiento apenas comienza.